Buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Voy a empezar la clase de hoy. En la clase del viernes nos quedamos en el régimen de persona física con actividad empresarial. Bien. El régimen de persona física con actividad profesional es el régimen que sigue. Voy a explicarlo. Es muy similar al que ya vimos de persona física con actividad empresarial. Salvo que pues una persona física con actividad empresarial comercializa un producto, transforma materia prima, puede estar en el régimen del sector primario, lo que es agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, y el régimen de persona física con actividad profesional, pues está dentro del mismo título 2, capítulo 2, persona física con actividad empresarial y profesional, con algunas adecuaciones que lleva el régimen de una persona que trabaje por honorarios. Sí, debe ser una persona profesionista con un título profesional, y una de las características principales es que si le trabaja a una persona moral, pues la persona moral le realiza retenciones. Entonces, considerando eso, vamos a la ley del impuesto sobre la renta. Del impuesto sobre la renta, la tienen ahí en pantalla. Voy a ubicar el régimen del que vamos a tratar el día de hoy. Ahí tenemos en pantalla el régimen de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Muy bien. Bueno, este régimen dice aquí que están obligados al impuesto establecido en esta sección personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales. Estos artículos ya los vimos. Nos da el concepto de ingreso. Nos dice que la actividad empresarial, aquí lo estoy marcando, lo voy a cambiar de color para identificar unos y otros. Esa es la actividad, actividad empresarial. Realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, y un poquito más abajo en la fracción 2 viene lo relativo a la actividad profesional, ¿sí? Remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. Recordemos que ahí en salarios teníamos asimilables a salarios, ¿sí? Entonces, una persona que trabaje por honorarios, que es lo comúnmente le llamamos honorarios, debe de trabajar desde sus instalaciones, utilizar sus propios recursos, no debe de estar trabajando en las instalaciones de quien le está dando el trabajo. En ese caso sería un asimilable a salarios. Entonces, una persona que trabaje por honorarios debe utilizar sus propias instalaciones y utilizar sus propios recursos. Y entonces, esa sería una característica principal del régimen de una persona física con actividad profesional. Y luego veíamos ahí los ingresos. Esto ya lo vimos la semana pasada en el régimen de persona física con actividad empresarial, que es lo que se considera como ingreso. Y luego vienen que la persona física acumula sus ingresos cuando están efectivamente percibidos, o sea, ya cobrados. Si yo hago una venta a crédito, pues yo voy a considerar ese ingreso cuando efectivamente lo cobre. Y luego vienen deducciones ahí. Pues en el caso de una persona física con actividad profesional, pues no tiene devoluciones, no tiene adquisición de mercancías. Eso sería netamente para una persona física con actividad empresarial. Gastos, pues los gastos sí, hay ciertos gastos que implica la actividad profesional,
por ejemplo, pues dependiendo de la actividad a la que se dedique la persona, pues sería la gasolina, por ejemplo, eh, las inversiones. Aquí nos dice los activos fijos, por ejemplo, si utilizo mucho el carro para trasladarme de un lugar a otro, pues obviamente puedo meter como deducción autorizada ese activo fijo, vehículos, equipos de cómputo, por ejemplo, eh, en fin. Si utilicé algún crédito de bancos, los intereses que se estén pagando sobre ese crédito también serían deducibles. Las cuotas del seguro social, si es que tengo empleados registrados, yo puedo ser una persona física, puedo tener un despacho contable, que el despacho esté a mi nombre y tener ciertos auxiliares de contabilidad. Entonces, a esas personas las debería de tener registradas en el seguro social, y las cuotas que yo pague el seguro social son deducibles, y si hubiera algún impuesto local, sí, que ahí les expliqué que en el estado de Coahuila no existe ese impuesto, entonces para nosotros pues eso no aplica, sí. La deducción de inversiones dice aquí que se aplicará lo dispuesto, lo que nos marca la propia ley en el título 2, capítulo 2, sección segunda, donde nos habla sobre la deducción de inversiones. Nos marca los requisitos en el 105, los requisitos que deben de tener esas deducciones que vamos a considerar como tal. Dice que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio, que sean estrictamente indispensables. Ya veíamos ahí qué quiere decir eso con estrictamente indispensable. Que cuando la ley permite la deducción de inversiones se procedan los términos del 104, que la deducción se reste una sola vez, pues eso es muy obvio, solamente la voy a registrar en contabilidad una sola vez. Cuando el pago se realice a plazos, solamente voy a considerar lo que efectivamente vaya pagando. Eh, en fin, ahí están los requisitos de las deducciones. Los contribuyentes, dice aquí en el 106, que van a realizar pagos provisionales. Lo mismo sucede para física con actividad empresarial y para física con actividad profesional. Pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, del ISR del ejercicio. Sabemos que ese es un impuesto anual. Entonces, voy a ir haciendo pagos provisionales cada mes, a más tardar el día 17. Y aquí en el párrafo que está en azul, ahí nos dice cómo le voy a hacer para determinar mi base gravable. Al total de mis ingresos le resto las deducciones autorizadas, le resto la PTU, y en su caso le voy a restar pérdidas fiscales. Y eso ya lo tienen en el formato que les compartí el viernes de la persona física con actividad empresarial. Y luego dice: el resultado que obtengamos, le vamos a aplicar la tarifa, la tarifa del artículo 96, que es progresiva de enero a diciembre, ¿sí? Entonces, vamos a ir acumulando los ingresos, se van acumulando desde enero hasta el mes que estemos haciendo el pago provisional. Entonces ahí, en el formato que vamos a ver enseguida, vamos a ir viendo cómo se van acumulando los ingresos, pero en el mismo sentido, si estoy acumulando ingresos, pues en el mismo sentido voy a ir acumulando los gastos y los pagos hechos con anterioridad. Entonces aquí este párrafo que estoy marcando, lo voy a cambiar de color para que lo vean, lo estoy poniendo en azul. Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, estas deberán retener como pago provisional, dice ahí, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen. Eso es para el caso del impuesto sobre la renta. 10% me va a retener la persona moral que esté recibiendo mis servicios, ¿sí? Eso sería solamente la persona moral. Si yo le hago un servicio profesional a otra persona física, no aplica esta retención, ¿sí? Esta retención aplica solamente para una persona moral que recibe mis servicios. Muy bien, dice ahí en el párrafo en azul que pues la persona moral me tendrá que emitir un comprobante fiscal, una constancia de retenciones, pero sí en el párrafo ahí en verde nos dice que si yo en la misma factura
le pongo que lleva retenciones, pues en ese caso la persona moral queda relevada de esa obligación. En la misma factura se va a plasmar que lleva esas dos retenciones, ¿sí? Entonces, esa sería una de las características más importantes que tiene el régimen de persona física con actividad profesional, en el sentido de que las personas morales, siempre que reciben un servicio de una persona física con actividad profesional, le tienen que hacer la retención, ¿sí? La retención del 10%. Bien, eso sería en cuanto a impuestos sobre la renta. Déjenme poner el IVA para ver qué nos marca el IVA. Ley del IVA. Ahí tengo en pantalla la ley del IVA, ley del impuesto al valor agregado. Y aquí, pues, la ley del IVA nos dice que están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, y también aquellas empresas que importen algún bien o servicio. Dice, el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Estamos hablando de un impuesto que se llama impuesto al valor agregado. Siempre va de manera adicional al precio que tenga pactado el producto o bien del que estemos hablando, ¿sí? Entonces, 16%. Y luego en el artículo 1A, primero A, dice, están obligados, a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Obligados a retener, dice aquí, sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria. Ahí se refiere a los bancos, ¿sí? Instituciones del sistema financiero, cuando un cliente dejó de hacerle los pagos por algún crédito que le dieron, el banco demanda el pago por la vía mercantil y ya agotó todas las posibilidades. El juez al final le dice, pues banco, te quedas con las garantías, con las propiedades, bienes inmuebles que te dejó en garantía el deudor. Esa sería una adjudicación. Y la otra figura que tenemos es la dación en pago. El banco demanda, yo ya le dejé de pagar, el banco demanda el pago, y yo de manera voluntaria me acerco al banco y le digo, pues quédate con mis garantías. Si no tengo para pagarte, no tengo efectivo para pagarte, pero está la garantía que es un bien inmueble, entonces esa sería una dación en pago. Yo mismo le ofrezco al banco que se quede con mis garantías. Y entonces ahí habría una retención. Y luego ahí está en azul, dice, sean personas morales que, solamente las personas morales, dice aquí, el inciso A, reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. Sí, si una persona moral se beneficia de un bien o de un servicio prestado por una persona física, dice aquí, la persona moral va a hacer retención de IVA. Inciso B, adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial y para su comercialización, pues hay empresas que se dedican al reciclaje, cartón, vidrio, algunos metales como el aluminio, el cobre, en fin, todo eso que los pepenadores levantan del desperdicio, lo llevan al reciclaje, plásticos, por ejemplo. Entonces, ahí la empresa que está comprando todos esos desperdicios para mandarlos al reciclaje, a la persona que le está llevando todos esos desperdicios, les tiene que hacer una retención de IVA. En el inciso C dice que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. Ahí hay una excepción a la regla, porque en la fracción 2 arriba nos dice sean personas morales que, y en el inciso C nos habla de que cualquiera, persona física o moral,
Si es física con otra física, hay esta retención, la el servicio terrestre de bienes, o si es persona moral con moral, también habría esa retención del 4%, ¿sí? Entonces, en el inciso D, dice, reciban servicios prestados por comisionistas cuando estos sean personas físicas. Esto lo vemos mucho en las compañías de seguros, por ejemplo. Las compañías de seguros, la mayor parte de sus ventas las hacen comisionistas. Hay agencias de venta de seguros. Entonces, ellos hacen la venta, venden el seguro de hogar, de vida o de auto o X, el seguro que estén vendiendo, y por ese trabajo la aseguradora les paga una comisión. Ahí también habría una retención, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, sabemos de que el Oxxo, por ejemplo, se maneja, el Oxxo pone la tienda y pide pues un grupo de personas de al menos 4 o 5, no sé cuántos está pidiendo ahorita, regularmente es una familia que otorgan una fianza, otorgan por si hay faltantes en los inventarios, y de acuerdo a las ventas que tiene la tienda, el Oxxo les paga vía comisión, ¿sí? También ahí en la comisión habría una retención. Entonces, no nos dice aquí, déjenme ver si dice cuánto va a ser la retención. Dice el artículo primero A, dice que van a retener el IVA, no nos dice cuánto, ¿sí? Si se fijan ahí no está determinado cuánto. En la fracción tercera nos dice sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles y los usen o gocen temporalmente, que enajenen o otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Entonces, dice, no se efectuará la retención a que se refiere este artículo, las personas físicas o morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación. Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo sustituirán al enajenante, prestador de servicio o otorgante del uso o goce temporal de la obligación de pago y del impuesto. El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado, y lo enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención, o en su defecto a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que hubiese efectuado la retención, sin que contra el entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. ¿Qué nos está queriendo decir ese párrafo? Que si yo como persona moral le retuve a una persona física y traigo por ahí algún impuesto a mi favor, no puedo aplicar nada, ¿sí? Ni acreditar, ni compensar, ni disminuir. Ese impuesto lo tengo que pagar. Y este último párrafo que tenemos ahí en pantalla nos dice: el Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá autorizar una retención menor al total del impuesto causado, tomando en consideración las características del sector o de la cadena productiva de que se trate, el control del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como la necesidad demostrada de recuperar con mayor oportunidad el impuesto acreditable. Sí, eso es lo referente a la persona física con actividad profesional. El artículo primero A de la ley del IVA nos dice que la retención es por el total, el 16%, pero voy a poner en pantalla el reglamento de la ley del IVA. Ahí lo están viendo, este es el reglamento. Y en el artículo tercero del reglamento nos remite al primero A, dice: para los efectos del artículo primero A, último párrafo de la ley, las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les traslade lo harán en una cantidad menor en los casos siguientes. Recuerden que el primero A, en el último párrafo, faculta al Ejecutivo Federal para autorizar una retención menor, ¿sí? Entonces aquí dice la fracción primera: la retención se hará por las 2/3 partes del impuesto
que se les traslade y que haya sido efectivamente pagado. Cuando el impuesto les sea trasladado por personas físicas por las operaciones siguientes. Y el inciso A nos dice prestación de servicios personales independientes, ahí está lo de honorarios. En el inciso B, prestación de servicios de comisión. Y el inciso C, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, ¿sí? Eso sería arrendamiento. Y luego la fracción 2 nos habla de que la retención se hará por el 4% del valor de la contraprestación pagada efectivamente cuando reciban los servicios de autotransporte terrestre de bienes que sean considerados como tales en los términos de las leyes de la materia. Entonces, para estas tres actividades, honorarios, prestación de un servicio personal independiente, comisión u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, la retención va a ser de las 2/3 partes. Para efectos de fletes, un servicio de autotransporte terrestre de bienes, la retención va a ser del 4%. ¿Sí? Esto lo encontramos en el reglamento del IVA, reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, ¿sí? Artículo 3º. Muy bien. Tenemos en pantalla, pues, ya el cálculo numérico, matemático de una persona que trabaja por honorarios. Vamos a suponer, esta persona tiene la obligación de llevar contabilidad. En cualquier momento el SAT nos la puede solicitar. Está ahorita con una facilidad administrativa relevada de presentar la contabilidad electrónica cada mes, pero eso no exime de que la tenga que llevar. Sí, la debe de tener, porque en cualquier momento pues el SAT la puede requerir y hay que tener la contabilidad. Entonces, suponiendo que ya la contabilidad está terminada, ya vimos el primer mes de contabilidad en una persona física con actividad empresarial. Ahora vamos con la persona física con actividad profesional y vamos a suponer que la contabilidad ya está terminada. Entonces, en el primer mes, yo tengo ingresos recibidos de personas morales, 15,000, e ingresos percibidos por personas físicas, 12,000. Estamos viendo impuestos sobre la renta. Ingresos percibidos totales del mes, 27,000. Y vamos a suponer que ya de mi contabilidad yo saco que tengo gastos por 6,000. Gastos totales por 6,000. Entonces, ingresos 27 menos gastos 6,000. Mi utilidad son 21,000. Aquí le puedo disminuir participación de los trabajadores en las utilidades si los hubiera y pérdidas fiscales de ejercicios anteriores también si los hubiera. Como en este caso no estamos metiendo ni PTU ni pérdidas, entonces mi base gravable es ingresos menos egresos, 21,000. Aplicamos la tarifa para el mes de enero. Voy a poner las tarifas. Ahí las tenemos en pantalla. Está en este rango que yo estoy marcando ahí. Mi límite inferior son 15,487,72. Aquí lo estoy viendo, 15,487,72. Esta es una resta, 21,000 menos los 15 me da como diferencia 5,512. Vamos a revisar cuál es la tasa que le corresponde. La tasa es la del 21,36 y aquí hacemos una multiplicación. 5,512 por el 21,36, el resultado es 1,177. Le restamos la cuota fija y la cuota fija es de 1,640,18. Corrección, es suma
1,640.18 más 1,177.42 que traía del impuesto marginal y ocasiona un impuesto causado en el mes de 2,818. Una utilidad de 21,000 me está ocasionando un impuesto de 2,818, de los cuales me retuvieron las personas morales 1,500. 1,500, por lo tanto, 2,818 menos 1,500, obtengo un ISR a pagar de 1,318. ¿Cómo se obtuvo ese 1,500? Aquí tengo un ejemplo de los ingresos del mes. Ingresos percibidos de persona moral. Moral y física. Aquí está la diferencia. De moral obtuve 15,000 más su IVA correspondiente menos las retenciones. Menos las retenciones, yo recibo en total 14,300 y de la física, pues es el valor de la actividad más su IVA. Aquí no hay retenciones, ahí estoy viendo que tengo en ceros, entonces 13,920, de manera acumulada 27, retención de renta 1,500 y retención de IVA 1,600, ¿sí? La retención de renta equivale al 10% del valor de la actividad, el 10% de 15,000 son 1,500 y la retención de IVA, ahorita lo veíamos, son esos 2,400 entre 3 por 2 para sacar las dos terceras partes. Por lo tanto, la retención de IVA son 1,600. Bien, entonces aquí ya tengo determinado mi impuesto por el mes de enero. ¿Sí? Estoy haciendo la diferencia de un ingreso percibido de persona moral y de un ingreso percibido de persona física. Ese sería impuesto sobre la renta. Ahora vamos a determinar el IVA. El IVA, yo tengo ingresos de 27,000, me ocasiona un IVA por 4,320. El IVA acreditable, ¿de dónde lo estoy trayendo? El IVA acreditable lo estoy trayendo de mis gastos, 6,000 en el mes de enero, por el 16%, me da esos 960, ese sería IVA acreditable. Y la diferencia, dice aquí, 4,320 cobrados con 960 gastados, me sale un IVA a cargo por 3,360, pero de los cuales la persona moral me retuvo 1,600, ya solamente al SAT le voy a pagar 1,760. Bueno, entonces ahí está el cálculo del mes de enero. No sé si vaya muy rápido, si tengan alguna pregunta, me pueden hacer la pregunta en el chat. Nos vamos al mes de febrero. Ya mencioné que vamos a hacer de cuenta que la contabilidad ya está terminada y que estamos extrayendo los datos de la contabilidad. Entonces, en febrero tengo los mismos ingresos, 15,000 de morales, 12,000 de físicas. Traía 27,000 en enero, pero más 27 del mes de febrero, entonces ya de manera acumulada yo tengo 54,000 de ingresos. En febrero mis gastos fueron 9,000, acumulado tengo 15, que son 6,000 de enero más 9,000 de febrero, ya son 15,000 de gastos contra 54,000 de ingresos. Mi utilidad al mes de febrero son 39,000. 39,000. Ubicamos el rango para la tarifa y ahora ya nos vamos al mes de febrero. Aquí lo estoy sombreando. Por eso les decía que la tarifa es progresiva. Llegamos a febrero
Mi base gravable son 39,000. Entonces entra en ese rango que estoy ahí marcando. 39,7543. Esta es una resta. 39 menos 30 me da esos 8. La tasa es del 21,36. Ahí está 21,36. Y la cuota fija son 3,280. El impuesto marginal más los 3,280, obtengo un ISR causado de 4,994. Se habían pagado de enero 1,318 y los tengo determinados en enero, se pagan, pero aparte tengo retenciones, 1,500 en enero y 1,500 en febrero. Ya acumulados son 3,000. Entonces, 4,994 menos el pago que yo hice de 1,318 menos los 3,000 que me han retenido las personas morales, me obtengo un impuesto por pagar de 676. En el IVA tengo 27,000 igual, 4,320, pero ahora mis gastos en febrero fueron 9,000 por el 16%. Es un IVA acreditable de 1,440. Entonces, 4,320 menos 2,000, menos 1,440, perdón. Acuérdense que el IVA es un impuesto definitivo mensual. Aquí no lo vamos acumulando como en renta. Renta sí lo vamos a ir acumulando todo el año. El IVA no. El IVA va en función mensual, ¿sí? Entonces, 4,320 menos 1,440 me da un impuesto a pagar o causado de 2,880, pero personas morales me retuvieron 1,600, por lo tanto solamente liquido 1,280. Ahí tengo ya determinado el impuesto de febrero. Quiero llegar a estas variantes de abril y mayo para que vean cuál es el efecto. En marzo tengo los mismos ingresos de los meses pasados. Ya de manera acumulada tengo 81,000. Gastos de marzo, 8,000. Y sumados los tres, enero, febrero y marzo, son 23,000 pesos de gastos. 81,000 de ingreso acumulado menos 23,000 de gastos acumulados, obtengo una utilidad fiscal de 58,000. A 58,000 le aplicamos tarifa del mes de marzo. Aquí estoy sombreando el mes de marzo. Son 58,000 mi base. Entonces entra en este rango. 46,463. Esta es una resta. Aplicamos la tasa y sumamos la cuota fija que dice aquí que son 4,920. 4,920 de cuota fija. Aquí ya el impuesto son 7,385. El mes pasado se pagaron estos 676, pero ya también traía un pago en febrero de 1,318. Por lo tanto, los pagos acumulados al mes de marzo son 1,994 y tengo tres retenciones, una en cada mes de 1,500, por lo tanto son 4,500 más 1,994 que se le aplican a los 7,385, me da un ISR por pagar de 891 pesos. Ahí estaría impuesto sobre la renta, mes de marzo. IVA, 27,000. El impuesto es el mismo, 4,320. Mis gastos de marzo con 8,000. Tengo un IVA acreditable de 1,280. 4,320 menos 1,280, obtengo 3,040. Pero me habían retenido las personas morales 1,600. 3,040 menos 1,600 me da un IVA por pagar
de 1,440. Ahí ya terminamos lo que es marzo. Bueno, en abril, a propósito, le quito los ingresos de personas morales. Vamos a suponer que ahí ya no le trabajé a ninguna empresa. Solamente obtuve ingresos de una persona física. Por lo tanto, si solamente son de personas físicas, no hay retenciones. ¿Sí? Entonces, mis ingresos son 12,000 más los 81 que ya traía hasta marzo. Mis ingresos acumulados son de 93,000. En abril tengo gastos por 6,000 y ya de manera acumulada llevo 29. Mi base gravable es de 64. Checamos y ya sería abril, sería este mes. Y le voy a restar límite inferior, 61,950. Ahí está. La resta son 2,049. Aplicamos porcentaje, que es el 21,36. Ese es el impuesto marginal. Y le sumamos cuota fija, 6,560. 6,560,72. Mi impuesto causado es la suma de los 437 más 6,560. Impuesto causado, 6,998. El mes pasado había pagado 891. Ya de manera acumulada, pagos efectuados de 2,885. Si se fijan, aquí no hay retención. Retención del mes no hay porque solamente le trabajé a personas físicas. ¿Sí? Entonces, no hay retención, pero sí traigo 4,500 acumulados hasta marzo. Y aquí, si se fijan, me sale negativo, no hay impuesto por pagar. En este caso, no sale impuesto por pagar. Entonces, ese sería abril. Vamos a checar el IVA de abril. 12,000. El IVA de mis gastos son 1,920 el trasladado menos 960. Me sale 960 por pagar. No hay retenciones. Ahí se ve que no hay retenciones. Por lo tanto, pago 960. Y luego vamos a mayo. En mayo cambia la situación. No tengo ingresos de físicas, pero sí tengo ingresos de morales. 16,000 más 93 que ya traía. Esto se va a un ingreso acumulado de 109,000. Tengo gastos en este mes por 7,000. Acumulados ya son 36. Y mi utilidad a este mes de mayo son 73. Mayo, ahí lo están viendo, mayo. 73 es lo que traemos de base, entonces aplica ese rango. 64,679. Ahí está la resta. Y aplicamos el porcentaje y la cuota fija. Dice ahí que son 8,200,90. Ahí lo estoy marcando. Impuesto causado, 9,978. Como este me salió negativo, pues aquí no hay pago. ¿Sí? Es lo mismo, si se fijan, es lo mismo que ya traía pagado, de 2,885. Pero aquí sí hay retención. Los ingresos fueron de personas morales y el 10% de 16,000 son 1,600. Aquí sí hay retención. Por lo tanto, mis retenciones son 6,100. Si le resto el impuesto causado, los 2,885 más los 6,100, voy a obtener un ISR por pagar de 993 pesos, perdón. Estoy en mayo.
Aquí tenemos de personas morales 16,000 y gastos tengo en mayo 7,000. Por lo tanto, mi impuesto es de mayo, 1,120 menos los 2,560 me da un impuesto por pagar de 1,440. Luego dice aquí, retenciones de IVA, 1,706.67. Fueron 16,000 en mayo, 16,000 de ingresos. Voy a hacer aquí la operación para determinar que esté correcta. 16,000 por el 16 es su IVA causado. Y luego retención de renta es por el 10%. Y el IVA son las 2/3 partes. El IVA entre 3 por 2. Y recibí neto esto. Y efectivamente la retención de IVA, la podemos ver aquí, son 1,706. El IVA que me había salido a pagar son 1,440, pero la retención fue mayor, por lo tanto tengo un IVA a mi favor. Si se fijan, acá en renta, aquí me salió un pago en exceso. Esto todavía no lo puedo considerar a mi favor porque impuesto sobre la renta es un impuesto anual. Voy a ir acumulando todos mis ingresos y todos mis gastos hasta diciembre. Ese es un impuesto anual. En el IVA sí, el IVA es un impuesto mensual. Por lo tanto, esto es a mi favor. 266.67 los tengo a mi favor y se van a aplicar en el mes que sigue, en junio. ¿Sí? Ahorita lo checamos junio para que vean cómo se aplica este impuesto a mi favor. Junio. Bueno, en junio ya tengo 18,000 de ingresos de morales, 15,000 de físicas, total de los ingresos del mes 33 más los 109 que ya tenía, 142,000. Mis gastos 10,000 y traigo ya gastos por 46,000 hasta el mes de junio, de enero a junio, 46,000. Mi base gravable son 96, está aplicándome la misma 64 al mes de junio. Vamos a checar junio. Aquí está equivocada la fórmula. ¿Sí? Este es desde F16 a I25. Déjenme checar. Este serían los 96, pero la tarifa es junio F16 a I25. Ahí nos pone 63,320. E29. Buscar en tarifa. F16 y 25. A ver, vamos a checar que esté correcto ya. Me pone 77,614, efectivamente. Vamos a checar la tasa.
que es la del 2136, con una cuota fija de 9,841. 9,841, está correcto. Entonces, mi impuesto causado al mes de junio son 13,000. El mes de mayo pagué 993. Ya mis pagos ascendieron a 3,878 y me retuvieron las personas morales 1,800. Por lo tanto, me sale un impuesto a pagar de 1,990. En IVA, tengo ingresos por 33,000. Impuesto trasladado por 5,280 y mis gastos ocasionaron un IVA acreditable de 1,600. Entonces, 5,280 menos 1,600 me da 3,680. Aquí estoy aplicando los 266 que tuve a favor en el mes anterior, que fue mayo, 266,67. Y las retenciones que fueron de 18,000, si estoy bien, 18,000 ingresos de persona moral. Sí, voy a poner aquí el cálculo. 18,000, por lo tanto, retención de IVA, que es esta, 1,920. Entonces, 5,280 menos 1,600 menos 266 menos 1,920 me ocasiona un IVA por pagar de 1,493,33. ¿Sí? Ahí está el cálculo de ISR y IVA. Los meses que siguen, pues es lo mismo. Voy determinando ingresos de personas morales con ingresos de personas físicas, poniendo las retenciones que se hayan generado dependiendo del tipo de ingreso que haya tenido, mis gastos, ya les mencioné que considerando que tenemos la contabilidad terminada, entonces a diciembre yo tengo ingresos totales de enero a diciembre por 326,000 y deducciones 109,000. Mi utilidad hasta diciembre son 17,000 y checamos tarifa diciembre. Este sería el mes de diciembre. 217,000, entonces debe de estar en este rango. 185,852, efectivamente ahí está. Y este es la tasa, la cuota fija 19,682, que es ahí los tenemos. Entonces, mi impuesto de todo el año son 26,335, de los cuales pues fui haciendo pagos y llegué a pagar 10,048. Las retenciones que me han estado haciendo las personas morales ascendieron a 17,900, por lo tanto 26,000 menos 10,000 menos 17 me resulta un impuesto a pagar negativo, entonces no hay que hacer ningún pago. ¿Sí? Entonces, hasta ahí sería la actividad normal de una persona física con actividad profesional, y luego tengo la opción de la declaración anual. Vamos a suponer que esta persona compró un seguro de gastos médicos familiar que le costó bastante caro, 250,000 pesos, gastos funerarios 37,000 y donativos 22,000. Hizo donativos por 22,000. No todo lo puede deducir. Acuérdense que el 151, en el último párrafo, artículo 151, ley de renta, en el último párrafo nos dice que es el 15% de sus ingresos, incluidos por los que no se paga impuesto, o 5 veces la UMA, el que resulte menor. Entonces, si yo multiplico sus ingresos, que son 326,000, por el 15%, obtenemos esa cantidad de 48,900. Y la UMA son 5 veces elevado al año.
¿sí? Entonces, de UMA son 198,000. El 151 de la ley de renta nos dice que voy a aplicar el menor. Entonces, tengo que aplicar esos 48,900. Lo puedo sacar por proporción para deducir los tres gastos. ¿Sí? Los tres gastos ascendieron a 309,000. Prácticamente se gastó todo lo que ganó. Vamos a suponer que así fue. Entonces, 309,820, hago la división, 48,900 entre 309, obtengo este factor del 15% y solamente puedo deducir el 15% de cada gasto. Entonces, 15% de 250,000 son 39,000. Acuérdense que en gastos funerales tengo un tope, un tope que es una UMA elevada al año. No lo rebasa porque solamente voy a deducir 5,000, que es el 15% de 37,000. Y donativos, él hizo pagos de 22,820. Solamente puedo deducir el 15%, entonces de los donativos 3,601. En total, la suma de estos tres gastos en proporción suman los 48,900. Bien. Para su cálculo anual, ingresos acumulables de 326,000, que son los que tengo aquí. En diciembre, 326,000. Mis deducciones autorizadas, 109,000. Ahí ya tengo una utilidad fiscal de 217,000 y le agregamos las deducciones personales que son estos 48,900 que determinamos aquí. Por lo tanto, mi base gravable para efectos del impuesto sobre la renta está en 168,100. Aplicamos tarifa, mes de diciembre, ya es todo el año. Entonces, 168,000, vamos a ver cuál tarifa le corresponde. Debe de corresponderle esta, 155,229. Si se fijan, 155,229, efectivamente ahí está. Si se fijan, todo el año, conforme los ingresos fueron avanzando, le estábamos aplicando la tarifa del rango donde está la tasa de 21,36. Al momento de poner yo sus deducciones personales, baja su base gravable de todo hasta diciembre, perdón, todo el año a 168,100 y su tarifa baja al rango anterior a 17,92. Entonces, límite inferior, esta es una resta, 168 menos 155, obtenemos el excedente de 12,000 y este sería el porcentaje a aplicar, 17,92, que es el que tengo aquí, y le sumamos la cuota fija, 14,194, 14,194 se lo sumamos a 2,306 y obtengo el impuesto causado. Impuesto causado, 16,500. Aplico los pagos provisionales que se efectuaron durante el año. Eso lo estoy sacando de acá. 10,048 pagos acumulados de pagos provisionales. Y las retenciones que me hicieron terceros, 17,900. Ahí están las retenciones efectuadas por terceros. Y eso me da un impuesto a mi favor de 11,447. ¿Sí? Voy a quitar las deducciones personales para que vean el efecto. Ahí me saldría también a favor, pero serían 1,612. 1,612, que es efectivamente lo que traemos en el papel de trabajo de todo el año, 1,613. Y lo que me sale a favor aquí son 1,613. ¿Sí? Si yo le pongo los 48,900, eso me ayuda a que mi impuesto a favor sean 11,447. Bueno, entonces ese sería, muchachos, el régimen de persona física con actividad profesional. ¿Cuál es la característica muy particular que tiene este régimen? Pues las retenciones, ¿sí? Las retenciones que efectúan terceros. Bueno, tenemos tiempo para ver régimen de plataformas primero.
y luego Recico, ¿sí? Plataforma Recico, y el viernes veríamos arrendamiento y enajenación de bienes. Esta semana es para todos esos regímenes de personas físicas. Ya estaríamos sobre la tercera semana. La próxima semana veríamos personas morales. Una persona moral, cómo va determinando sus impuestos. Y luego veríamos al final de la próxima semana, que sería el próximo viernes, veríamos la declaración anual de una persona moral. Y en la última semana, que es la quinta, veríamos un análisis de estados financieros. Sí, ahí terminaríamos para su examen. Su examen pues va en línea. Lo preparo, les pongo unas preguntas, pongo ejercicios, algunos ejercicios así sencillos para que los puedan resolver rápido y me suban su examen y poder darles su calificación. Entonces, ese sería el régimen ya de persona física con actividad profesional. Ya vimos salarios, ya vimos persona física con actividad empresarial y ahorita me voy a meter a ver plataformas tecnológicas y reciclo. Bueno, tenemos ahí en la pantalla el régimen de incorporación fiscal, pues ese se derogó. Ese régimen ya no existe, salvo los que están ya cumpliendo su periodo de 10 años, que ya comenzaron a migrar desde el año pasado a el régimen de simplificado de confianza. Pues el régimen de incorporación ya no existe, ¿sí? Entonces, esa sería la sección 2, está abrogada. Nos vamos a la sección 3. Estamos en el título 4, personas físicas, capítulo 2. En el capítulo 2 se divide en 4 secciones, ¿sí? La primera es física con actividad empresarial y profesional. Sección 2, el régimen de incorporación fiscal, que ya no existe. El 3, sección 3, ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Y la sección 4, que es la que nos habla de régimen simplificado de confianza. Bien, pues esto del régimen de ventas o servicios a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, nos lleva a pensar que yo vendo artículos a través de Amazon, a través de Mercado Libre o de la empresa que ustedes conozcan, que traslado personas de un lugar a otro y que los servicios me los piden a través de Uber, de Didi, de todas esas, o que simplemente voy y recojo alimentos de un lugar y los llevo a otro, como Rappi, como Uber Eats. Entonces, todas esas son aplicaciones informáticas, aplicaciones tecnológicas que tienen su propio régimen. Entonces, dice aquí, artículo 113, están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección los contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción 2 del artículo 18b de la ley del IVA por los ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se pagará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento
permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen de manera directa o indirecta el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Este impuesto lo van a hacer las plataformas me lo van a retener a mí y ellos lo van a enterar al SAT. Para mí se va a convertir en un impuesto definitivo que yo no voy a hacer, lo van a hacer las plataformas tecnológicas. Bueno, así siguiente párrafo nos dice, la retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados medios, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Ahí dice que tiene el carácter de pago provisional. Ahí lo estoy marcando. Al monto total de los ingresos mencionados, le vamos a aplicar las siguientes tasas de retención. Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros, un Uber, un Didi, dice, y de entrega de bienes, cuando yo presto mi vehículo y me inscribo en Amazon o en Mercado Libre para llevar los paquetes de los pedidos que hacen los clientes a su domicilio, ahí la retención es del 2.1%. 3. Fracción 2, perdón. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje, la retención se hará por el 4%. Estamos hablando de un Airbnb. ¿Sí? Si yo no quiero llegar a un hotel, si estoy de viaje, pues no quiero llegar a un hotel, llego a un Airbnb, entonces ahí el cliente paga a la plataforma tecnológica que es Airbnb y Airbnb le paga a su vez al dueño de la casa o departamento, habitación que se esté rentando, y en ese caso la retención es del 4%. La fracción 3 dice, tratándose de enajenación de bienes o prestación de un servicio, la retención se hará por el 1%. Enajenación de bienes, yo tengo una pequeña empresa y todas mis ventas las hago a través de la plataforma de Amazon o de Mercado Libre. Ahí la empresa, la plataforma me va a retener el 1%. Cuando las personas físicas, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de un servicio o la enajenación de bienes directamente de los usuarios o los adquirientes de los mismos, y el total de los ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de la citada plataforma, no excedan de 300,000 pesos, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirientes de bienes, aplicando la tasa de retención a que se refiere el presente artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, aplicaciones, y deberán acreditar el impuesto que en su caso les hubieran retenido en los términos del presente artículo. El impuesto que se pague en términos de este párrafo se considerará como pago definitivo. Cuando la ley nos dice pago definitivo, no puedo hacer nada con ese impuesto. Si me saliera a favor, no lo puedo pedir en devolución, ni tampoco lo puedo compensar en pagos posteriores. Sí, ese sería un pago definitivo. Puedo recibir, si es que yo me dedico, por ejemplo, a traer un Uber, puedo recibir mis ingresos por parte de la plataforma, pero también puedo recibir ingresos directamente del usuario. Eso es lo que nos está diciendo este párrafo. Yo tendría que acumular los ingresos si fueran de la plataforma. Obviamente la plataforma me va a dar una constancia y también tendría que acumular los ingresos que estoy percibiendo por parte directamente del usuario. En el artículo 113 nos dice las personas físicas, a que se refiere el artículo anterior, podrán optar por considerar como pagos definitivos las retenciones que les efectúen conforme a la presente sección en los siguientes casos. Cuando únicamente obtengamos ingresos a los que se refiere el primer párrafo del 113A de esta ley, que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de 300,000 pesos. Yo tengo ese tope, límite máximo para poder tributar en este régimen y que mi impuesto se considere definitivo
serían 300,000 pesos. Si yo paso este límite, entonces ya no puedo tributar en este régimen, me tendría que ir al régimen simplificado de confianza o al régimen de persona física con actividad empresarial. ¿Qué nos dice la fracción 2? Dice, tratándose de las personas físicas a que se refiere la fracción anterior, que además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos 1 y 6 de este título. Pueden tributar en varios regímenes personas que tengan varias actividades, y este régimen de plataformas puede convivir con salarios y también puede convivir con el régimen de intereses. La persona física que ejerza la opción establecida en este artículo estará a lo siguiente: no podrán hacer las deducciones que correspondan por las actividades realizadas a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere el artículo anterior, respecto del impuesto calculado con las tasas previstas en esta fracción. Si yo estoy optando por determinar mis impuestos definitivos con la retención que me está haciendo la plataforma, que es lo más sencillo que puede haber, no puedo meter deducciones. En el inciso B, una cosa es que la ley me autorice a no meter retenciones porque me está aplicando una tarifa fija, y otra cosa es que no tenga los comprobantes, porque también en el inciso B nos dice que deberé conservar los comprobantes fiscales digitales por Internet que les proporcione la plataforma tecnológica, aplicaciones informáticas y similares, por los ingresos efectivamente cobrados por la plataforma tecnológica de los usuarios de los bienes, incluido aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos y las retenciones efectuadas. No me exime la ley de mantener los comprobantes, ¿sí? A pesar de que no voy a considerar deducciones, pero yo debo de contar con todos los comprobantes fiscales. En el inciso C, se deberán expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban en aquellos casos en que la prestación de servicios o la enajenación de bienes se realice de manera independiente a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones y similares a que se refiere el artículo anterior. Regularmente, por la experiencia que tengo de algunos clientes que se dedican a esto, la misma plataforma te pide que les entregues la firma electrónica del SAT, y ellos mismos hacen la factura. Si ellos elaboran la factura, tú no tienes que preocuparte por hacer esa factura, simple y sencillamente haces tu declaración, cotejas la información que ellos están mandando y envías declaración, ¿sí? Entonces, dice, para los efectos de este inciso, se entiende que la prestación de servicios o la enajenación de bienes son independientes cuando no se realizan por cuenta de las plataformas tecnológicas. O sea, yo trabajo para la plataforma tecnológica, pero pongo a disposición mi vehículo para entrega de las mercancías que llegan, ¿sí? Entonces, en el inciso D, deberé presentar ante el SAT, en los términos y condiciones que establezcan mediante reglas de carácter general, que para tal efecto emita dicho órgano, un aviso en el que manifieste mi voluntad de optar por que las retenciones que se les realicen en términos del artículo anterior sean consideradas como definitivas dentro de los 30 días siguientes a aquel en que el contribuyente perciba el primer ingreso por el pago de las contraprestaciones por las actividades a que se refiere esta sección. Una vez ejercida la opción a que se refiere este artículo, no se puede variar durante un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha en que el contribuyente haya presentado el aviso. Es un candadito que nos pone por ahí el SAT. Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas a que se refiere el segundo párrafo del 113, tendrán las siguientes obligaciones. Aquí les pone ciertas obligaciones a esas empresas que ponen a disposición nuestra su plataforma tecnológica para nosotros hacer nuestra actividad empresarial, ¿sí? Entonces, tienen diversas obligaciones. Dice aquí que le deben de proporcionar al SAT la información a que se refiere la fracción, bla, bla, toda la información que el SAT les va a pedir. Tienen que retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponde a lo dispuesto en el artículo 113,
conservar como parte de la contabilidad la documentación que demuestre que efectuaran la retención íntegra del impuesto. En fin, son obligaciones para la plataforma tecnológica, ¿sí? Artículo 113 si será aplicable la sanción de la ley de impuesto tratándose de incumplimiento de las obligaciones de retener. O sea, ahí obligan prácticamente a esas empresas a hacer la retención y a pagar, ¿sí? Si no realizaran esa retención, entonces pueden verse sancionadas esas empresas de que a través del gobierno, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les bloqueen el dominio, ¿sí? Ya no podríamos nosotros entrar, por ejemplo, si estamos hablando de Amazon y Amazon no retiene lo que le dice la ley y no lo entera, entonces pues el gobierno con las facultades que le confieren, que le confiere la Constitución y las leyes de la materia, puede bloquear el acceso a Amazon, ¿sí? Entonces Amazon pues ya no podría realizar ventas en México, ¿sí? Entonces ese sería el régimen de plataformas tecnológicas, lo que nos dice para renta. Voy a quitar renta y voy a compartir IVA. Déjenme nomás ubicar el artículo. Entonces, en renta, resumiendo, todo lo que yo trabaje para alguna plataforma tecnológica, me va a retener la misma plataforma tecnológica, me va a retener para traslado de personas, traslado terrestre de personas, el 2.1 para un Airbnb, si estoy rentando un departamento, una casa para llegar sustituyendo a un hotel, entonces ahí la retención es del 4, y si estoy vendiendo un producto, un artículo por medio de Amazon o de Mercado Libre, ahí la retención es del 1%. ¿Y qué nos dice la ley del IVA? En el artículo 18J nos trata el tema de los servicios digitales de intermediación entre terceros. Sí, hay varias obligaciones, y el 18J en su fracción segunda nos habla cuando cobran el precio y el impuesto al valor agregado correspondiente a las operaciones de intermediación por cuenta del enajenante de bienes, prestador de servicio o otorgante del uso o goce temporal, deberán, dice aquí, retener a las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan el uso o goce temporal de bienes el 50% del impuesto al valor agregado cobrado, tratándose de las personas a que se refiere este inciso, que no proporcionen a las personas mencionadas en el primer párrafo de este artículo la clave del Registro Federal de Contribuyentes prevista en la fracción 3, inciso B del mismo, la retención la deberá hacer la plataforma por el 100%. Es un requisito que tienen las plataformas como obligatorio. Si yo quiero hacer entregas, por ejemplo, de Amazon o de Mercado Libre, pues el primer documento que me van a pedir es mi constancia de situación fiscal, ¿sí? Entonces, ahí estaría yo cumpliendo con ese requisito, y la retención por parte de la plataforma sería del 50% del IVA. Entonces, ya vimos que para efectos de renta, dependiendo de la actividad, para traslado de personas es el 2.1, para un Airbnb es el 4, y para ventas de productos a través de Amazon o de alguna otra plataforma sería el 1%. Para efectos del IVA, la retención es del 50%, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice la ley. Ahora voy a poner el cálculo. El cálculo es un poco más sencillo que una persona de las que ya vimos, persona física con actividad profesional o persona física con actividad empresarial. Plataformas
Y lo tengo. Déjenme compartirlo. Muy bien. Plataformas. Este sí está sin terminar. Este se los voy a enviar hoy mismo. En un ratito en lo que termino la clase se los comparto ahí en el grupo de WhatsApp. Les voy a compartir el de persona física con actividad profesional que ya está terminado, que vimos hace un momento. Ese al de persona física con actividad profesional, pues ese no será necesario que ustedes realicen nada. En este sí, hay que llenarlo, sí, hay que llenarlo hasta diciembre, diciembre para complementar toda la información que nos falta, ¿sí? Yo voy a explicarles lo que es el mes de enero y probablemente veamos febrero para hacer algunas variables. Entonces, fíjense bien aquí. Esto es para impuestos para efectos del impuesto sobre la renta, mejor dicho, ¿sí? Ahí está, impuestos sobre la renta. Dice aquí al lado izquierdo, ingresos obtenidos mediante intermediarios por servicios terrestres de pasajeros. Vamos a suponer, acuérdense que aquí el límite anual son 300,000 pesos. Si yo 300,000 pesos lo divido entre 12, el máximo, el máximo son 25, ¿sí? 25,000 pesos por mes, un promedio. Vamos a suponer que es un promedio de 25,000. Puedo tener en un mes 30,000, pero al siguiente mes tener 10,000 o así. Pero no me debo de pasar de 300,000. Si me paso de 300,000, entonces ya no puedo tributar en este régimen, tendría que irme al régimen que sigue, ¿sí? Entonces, ingresos obtenidos mediante intermediarios por servicios terrestres de pasajeros, en enero, 25,000. Y acuérdense que este es un impuesto definitivo, ¿sí? Aquí no hay acreditamientos, no hay compensaciones, no hay manera de solicitar algún impuesto a favor que me sea devuelto. Solamente tuvo esos ingresos, 25,000. Estamos hablando que es un Uber, servicio terrestre de pasajeros. La retención es del 2.1%. 25,000 por el 2.1%, el ISR causado son 525, de los cuales la plataforma tecnológica ya me los retuvo. ¿Sí? Ya me lo retuvo, por eso es un impuesto definitivo. Aquí me sale un ISR a cargo de cero. Los 525 causados se pagan con la retención que me hizo la plataforma. Ahora vemos IVA. Tengo los mismos 25,000 ingresos obtenidos mediante intermediarios. La tasa del IVA, que es el 16%. Tengo un IVA causado de 4,000. Y acuérdense que ahorita acabo de ver la retención de IVA para esta actividad. Yo tengo IVA acreditable. Aquí sí tengo que opción de poner deducciones y poner el IVA acreditable de mis gastos, 2,000. Y aparte tengo la retención de la plataforma, que es del 50% del IVA. Vamos a suponer que no tengo, para que nos salga aquí a pagar, que no tengo gastos por que me hayan ocasionado ese IVA de 2,000. Vamos a suponer que el IVA acreditable fueron 1,500. Por lo tanto, me sale un IVA por pagar de 500 pesos. Ese sería el mes de enero. Solamente obtuve ingresos de plataforma. Ahora vamos a suponer febrero. 17,000 de la plataforma. Pero yo obtuve, dice aquí este reloj, ingresos obtenidos directamente del usuario por servicio terrestre de pasajeros. Vamos a suponer que los clientes directamente a mí me pagaron 4,000 pesos. La retención es un Uber, es del 2.1%. El ISR causado son 441 pesos. Pero
la plataforma me hizo retención, ¿sí? De estos, nada más de los 17, los 4,000 no, porque ese dinero a mí me lo pagó el usuario por el 2.1%. Por lo tanto, la retención que me hizo la plataforma no alcanza a cubrir el ISR causado, que son 441 pesos menos 357. Yo tendría que pagarle al SAT 84 pesos. Ok. Mis ingresos para efectos de IVA, 21,000. Multiplicados al 16% por el IVA, me sale un impuesto causado de 3,360. Suponiendo que tuve gastos por 16,000, por 17,000, perdón, sí, 16. Entonces mi IVA acreditable son 2,560. Voy a ponerle menos porque me está dando aquí abajo a favor. Entonces vamos a ponerle 8,000. Gastos por 8,000 que me ocasionaron un IVA acreditable de 1,280. Y la retención, que es el 50% de 3,360. Entonces, 3,360 menos 1,280 menos 1,680 me da un IVA por pagar de 400. Déjenme ver dónde está aquí el error. Total a cargo. Ok, el total a cargo me está dando la suma de impuestos sobre la renta más IVA. Son los dos impuestos. Ahí están 400 de IVA y 84 de impuestos sobre la renta. Entonces, este sería febrero. Voy a hacer marzo y ahí se los voy a dejar para que ustedes continúen y me lo entreguen hasta diciembre. Vamos a poner que recibí 15,000. No tengo otros ingresos más que esos 15. Por lo tanto, se debe de pagar con la retención. No hay pago de impuestos sobre la renta. Para IVA, 15,000. Yo tengo gastos por, vamos a poner 7,500. La retención más mis gastos de 7,500 cubren el IVA causado. Por lo tanto, no hay impuesto por pagar. En este mes no me salen impuestos por pagar, solamente pagué los 315 que me retuvo la plataforma tecnológica. ¿Sí? Entonces, ahí está ya hasta marzo. Ustedes van a hacer hasta diciembre. Recordemos que no podemos sobrepasar 300,000 pesos de ingresos, ¿sí? Y con el IVA acreditable, dice aquí, IVA de gastos acreditable, pues jueguen un poquito para que al menos les salga aquí cero o les salga un poquito por pagar. Entonces, este formato se los voy a compartir un poquito más tarde. Bueno, ese sería plataformas. Ahora me voy a la ley del impuesto sobre la renta y vemos el régimen simplificado de confianza y ahí terminamos la clase del día de hoy. Régimen simplificado de confianza, lo están viendo en pantalla, artículo 113-E. Los contribuyentes físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, aquí incluye este régimen 3 de los que ya hemos visto, ¿sí?
Solamente no hemos visto arrendamiento, pero lo vamos a ver el viernes. Incluye actividad empresarial y actividad profesional, y aparte arrendamiento. El régimen simplificado de confianza puede tributar en arrendamiento aquí. Dice aquí que realicen estas actividades podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de 3.500.000 pesos. Veíamos el límite para plataformas que era de 300,000 al año. En este caso, el RECICO, régimen simplificado de confianza, el límite son 3.500.000 e incluye esas tres actividades: física empresarial, física profesional y física arrendamiento. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta sección cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite establecido en el párrafo anterior. Dice aquí abajo, para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que los ingresos a que se refiere este artículo excedan de 3,5 millones, pues en ese momento tengo que dejar de tributar en este régimen y migrar al régimen que sigue. ¿Sí? Ahí está el régimen en azul. ¿Cuál es el régimen que me correspondería? Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a que corresponde el pago, y deberán presentar la declaración anual a que se refiere el 113 de esta ley. Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados, estamos viendo personas físicas, sin incluir el IVA y sin aplicar deducción alguna, considerando la siguiente tabla. No me permite aplicar deducciones para efectos del impuesto sobre la renta. Efectos del impuesto sobre la renta. Y me dice aquí, estas son las tablas fijas, tarifa fija, que le vas a aplicar, a los ingresos. Hasta 25,000 le vamos a aplicar el 1%. Hasta 50,000 el 1.10, 83,300 el 1.5, 208,300 el 2 y hasta 3,5 millones el 2.5%. Los contribuyentes a que se refiere este artículo también podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos 1 y 6. Este régimen también convive o puede convivir con el régimen de salarios y el de interés. Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues hay un castigo, hay una sanción por no cumplir con las obligaciones que tienen los que tributan en este régimen. Dice, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Es como un castigo, ¿sí? Y luego dice aquí, no podrán aplicar lo previsto en esta sección las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo en los siguientes supuestos. La fracción primera nos dice, si soy socio, accionista o integrante de una persona moral, ahí no puedo tributar en el RECICO. Dice, sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, cuenten con ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente o perciban ingresos a que se refieren las fracciones 3, 4, 5 y 6 del artículo 94. Las personas físicas que se dedican exclusivamente a actividad agrícola, ganadera, silvícola o pesquera, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 900,000 pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de esa actividad. Quiere decir que si yo soy física y me dedico a sembrar X producto en la tierra y mis ingresos no pasan de 900,000 pesos, pues no voy a pagar impuestos sobre la renta. Esos 900,000 están exentos. Dice, en caso de que los referidos ingresos excedan
a partir de la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el impuesto conforme al título 4, capítulo 2, sección 4 de esta ley, en los términos que se determinen mediante reglas generales. O sea, por el excedente tendría que pagar el impuesto. Y aquí, para que yo pueda tributar en este régimen, si me dedico a la actividad primaria, ganadería y agricultura, todos mis ingresos deben de provenir de esas actividades. Dice, para efectos del párrafo anterior, se considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando el total de sus ingresos representen el 100% de esas actividades. Artículo 113. Los contribuyentes a que se refiere esta sección están obligados a presentar declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración, considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo en el ejercicio y estén amparados por los comprobantes fiscales por internet efectivamente cobrados, sin incluir el IVA y sin aplicar deducción alguna, conforme a la siguiente tabla. Y aquí ya estamos hablando de la tabla anual, ¿sí? Anual, 300,000 pesos. Si yo logré 300,000 pesos de ingresos, pues el 1%. Acuérdense que para efectos de una persona física con actividad agrícola o ganadera, hasta 900,000 pesos es exento, no hay que pagar impuesto. Y no puedo meter deducciones. Estamos hablando para impuestos sobre la renta. Los contribuyentes pueden disminuir a la cantidad que resulte el impuesto sobre la renta pagado en las declaraciones mensuales, a que se refiere el artículo 113, y en su caso el que les retuvieron conforme al 113J de este ordenamiento. En el artículo 113G, los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las siguientes obligaciones. Hay varias obligaciones, dependientemente de si puedo o no meter deducciones autorizadas. La ley me obliga a conservar los comprobantes fiscales, dice aquí, contar con los comprobantes fiscales digitales por Internet, obtener y conservar comprobantes fiscales por Internet que amparen sus gastos, expedir y entregar a sus clientes el comprobante fiscal. En fin, no me exime de guardar los comprobantes fiscales. También la del pago provisional, pues se presenta el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. En el artículo 113H dice, los contribuyentes que opten por pagar el impuesto sobre la renta en términos de esta sección tienen estas obligaciones: encontrarse activos en el RFC, si es reanudación, que en el ejercicio inmediato anterior los ingresos amparados no excedan de 3,5 millones, es encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales de conformidad con el 32D, y no encontrarse en el listado de contribuyentes publicados por el SAT en los términos del artículo 69B. 69B, pues es la lista negra del SAT, los contribuyentes ahí que les gusta portarse mal. Bien, en el artículo 113, y ahí terminamos con el régimen, cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113 de esta ley realicen actividad empresarial, profesional, u otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25. Y si nos podemos percatar aquí, en persona física con actividad empresarial, yo le puedo vender un producto a una persona moral y ahí no hay retención. ¿Dónde hay retención? En la persona física con actividad profesional. Ahí sí, si le estoy haciendo un servicio a una persona moral, ahí hay retención del 10% para efectos del impuesto sobre la renta. En este caso, como es persona física del régimen simplificado de confianza, si yo le estoy vendiendo un producto a una empresa, ojo, es una venta, le estoy prestando un servicio profesional o le esté rentando un bien, que son las tres actividades que vimos desde el principio del régimen, la persona moral me va a retener el 1.25.
¿sí? O es venta, es un bien profesional, un servicio profesional, o es un arrendamiento de un bien inmueble. Entonces ahí la persona moral me retiene el 1.25. Bien, eso es lo referente a impuestos sobre la renta, reciclo. En el IVA es, en términos generales, en el IVA no habla nada del reciclo, entonces aplico normalito como una persona física con actividad empresarial o actividad profesional. Entonces, aquí está el régimen simplificado de confianza. Déjenme compartirlo. Bueno, aquí en la pantalla tenemos ya el cálculo del régimen simplificado de confianza. Tenemos en la parte de arriba, tenemos renta. Bien. Ingresos de personas físicas. Recuerden que en este régimen, si le vendí algún producto o le hice algún servicio a una persona moral o si le renté algún bien inmueble, la persona moral me retiene, ¿sí? Me retiene el 1.25. Entonces, por eso tengo que identificar los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Ingresos provenientes de físicas, 10,000. Ingresos provenientes de morales, 25. El total de mis ingresos son 35,000. Si aplicamos tarifa, aquí tengo la tarifa mensual, entonces entra en este rango del 1.10. Efectivamente, ahí está el 1.10. 385 es mi impuesto causado de 35,000, pero las morales me retuvieron y solamente estoy considerando los ingresos por una persona moral, ¿sí? Los 25,000 por el 1.25. La retención que me hicieron las personas morales es de 313 pesos, por lo tanto me sale a pagar 73 pesos. Ese es el impuesto sobre la renta. Yo tengo ingresos de 35,000. 35,000 grabados a la tasa del 16 para efectos del IVA. IVA trasladado 5,600. Tengo gastos de 10,000. Acuérdense que para efectos del impuesto sobre la renta, el régimen no considera deducciones, pero eso solamente es para efectos del impuesto sobre la renta. Para el IVA sí, 10,000 y debo tener los comprobantes. Entonces yo tuve ingresos de 35,000 menos 10,000 de mis gastos, los cuales me ocasionaron un IVA acreditable de 1,600. Por lo tanto, 5,600 menos 1,600, pago 4,000 pesos. Nos vamos a febrero. Ingresos físicas, 15,005, dice ahí. Ingresos morales, 35,000. Ya tengo 50,005 de ingresos. Checamos tarifa y aquí ya le toca un impuesto, un impuesto por pagar del 1.5. 1.5 ahí. 750 el ISR causado y la retención del 1.25 de las personas morales, que son 35,000. Me retuvieron 438, aquí pago 313 pesos. Mis ingresos para IVA me ocasionan un impuesto de 8,080. Tengo gastos por 20,000, IVA acreditable de 3,200, entonces 8,000 menos 3,200, pago
4,800 pesos con 80 centavos. Y así de manera sucesiva, este ejemplo ya está terminado hasta diciembre. Ahí está hasta diciembre. ¿Sí? Ustedes ya no le van a hacer nada, ahorita se los comparto, nada más el que van a terminar es el de plataformas, pero este sí tiene la obligación de declaración anual. Entonces, en mi declaración anual solamente haría un ajuste. El total de mis ingresos, recuerden que este régimen no puede pasar de 3,5 millones. Yo tengo 2,006,000 de ingresos y lo ubicamos en la tarifa. Me voy a la anual, entraría en este rango. El 2% sería mi impuesto causado. Son 40,120. Y los 13,987 son las retenciones que me hicieron las personas morales. Ahí está, retenciones de personas morales. Me sale a pagar, ¿sí? Ahí me sale a pagar 26,000. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la que me salga un impuesto alto a pagar? Porque si podemos percatarnos, el rango en el que yo pagué 1, 2, 3, 4, 5 meses fue menor, fue del 1,10 y ya al final en el anual aumenta al 2% por el nivel de ingresos que traigo, ¿sí? El nivel de ingresos son 2 millones, por lo tanto el rango aumenta al 2%. Mi impuesto causado son 40,000, de los cuales me retuvieron las morales 13,000 y me salen aquí a pagar 26,000. Habría que disminuirle los pagos efectuados, ¿sí? Porque estos son los pagos efectuados. Ahí estoy con 30,000. Entonces, pagos efectuados de 30,000. Déjenme hacer la adecuación aquí, un momentito. Lo que obtengo de impuesto por pagar en cada uno de los meses, lo voy a poner aquí como pagos efectuados. Sería a partir de enero. Y son 30,204. Por lo tanto, de los 40,000 menos 17 menos los 30,000, me sale a favor 4,071. De todas maneras, pues es un impuesto alto por los ingresos que traigo y que no me permite meter ninguna deducción, ¿sí? Ninguna deducción para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí estaría el ajuste anual, solamente se hace así, no me permite meter ninguna deducción como en todos los regímenes que ya hemos visto. Por ejemplo, plataformas tampoco me permite meter las deducciones personales. Lo que vimos en el 151, que son gastos médicos, gastos funerales, aportaciones a la FORE, colegiaturas, todas esas deducciones personales, ni plataformas ni régimen simplificado de confianza me permiten considerarlas como deducción, ¿sí? Entonces, para efectos del IVA, pues cada mes voy pagando, entonces ese es un impuesto mensual definitivo. Renta, ¿no? En renta sí tendría que hacer la acumulación de mis ingresos todo el año, ¿sí? De enero hasta diciembre. Este sería el régimen simplificado de confianza. Este formato ya está terminado, ahorita se los comparto y les comparto el de plataformas, que es con el que ustedes van a trabajar. Bien, por mi parte, muchachos, esta sería la clase del día de hoy. Ahorita en un rato les mando los dos archivos de Excel que vimos y el próximo viernes está programado para ver arrendamiento y enajenación. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces pues doy por concluida la clase.
Nos vemos, Carlos, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Cuídense mucho, estamos en contacto.